Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El tema que vamos a revisar el día de hoy es nariz y senos paranasales, contenido dentro de nuestro programa académico. Los temas a revisar en el día de hoy van a ser primero el tema 3.1, que es nariz propiamente dicha. Como tema número 2, 3.2, tenemos las cavidades nasales. Como tema 3.3, vascularización e inervación de la nariz. Y como último tema, 3.4, senos paranasales. Bueno, entrando ya en materia, podemos decir que la nariz, pues, es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. La nariz incluye, pues, la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal, que está dividida en cavidades derecha e izquierda, por lo que es el septo nasal. Las funciones de la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración de polvo, la humidificación del aire inspirado y la recepción y eliminación de las secreciones procedentes de los senos paranasales y de los conductos lagrimales. Eh, Hablando ya del tema 3.1, la nariz propiamente dicha, pues decimos que la nariz, pues, es la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto es en gran parte, pues, es cartilaginoso. La nariz varía, pues, considerablemente de tamaño y forma, debido sobre todo a las diferencias en los cartílagos y, pues, obviamente, de la raza de la que estemos hablando. El dorso de la nariz se extiende desde lo que es la raíz de la nariz hasta lo que es el ápice o punta. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas piriformes que son las narinas u orificios nasales, o también llamados orificios nasales anteriores, que están limitados lateralmente por las alas de la nariz. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa y contiene numerosas glándulas sebáceas. La parte ósea superior de la nariz, pues, incluye su raíz y está cubierta por piel delgada. La piel llega hasta el vestíbulo nasal, en donde se va a poseer un número variable de pelos rígidos, también conocidos como vibrices, que al estar habitualmente húmedos, pues van a filtrar las partículas de polvo existentes en el aire que entra en la cavidad nasal. La unión de la piel y la mucosa, pues, está más allá de la zona provista de estos pelos o vibrices. Hablando del esqueleto de la nariz, pues el esqueleto, pues, es el soporte de la nariz y se compone tanto de hueso como de cartílago hialino. La porción ósea de la nariz consiste en los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del septo nasal. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del septo nasal. Los cartílagos alares, en forma de U, son libres y móviles, dilatan o contraen las narinas cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. El septo nasal va a dividir la nariz en dos cavidades nasales. El septo posee una parte ósea y una parte cartilaginosa blanda y móvil. Los principales componentes del septo nasal son la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago del septo. La delgada lámina perpendicular del hueso etmoides, que constituye la parte superior del septo nasal, pues desciende desde la lámina cribosa y se continúa superiormente hasta esta lámina con la apófisis crista galli. El vómer es un hueso delgado y plano, forma la porción inferior del septo nasal, con una cierta contribución de las crestas nasales de los huesos maxilar y palatino. El cartílago del septo posee una articulación tipo esquindilesis, es decir, ranura diente, con los bordes del septo óseo.
Las cavidades nasales, el término cavidad nasal se refiere a la total o a sus mitades derecha o izquierda. Tienen su entrada anteriormente a través de lo que son las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe por las coanas. La mucosa tapiza las cavidades nasal, excepto el vestíbulo nasal que está recubierto de piel. La mucosa nasal está firmemente unida al periósteo y al pericondrio de los huesos y cartílagos de soporte de la nariz. La mucosa se continúa con el revestimiento de todas las cámaras con las que se comunican las cavidades nasales, es decir, la nasofaringe posteriormente, los senos paranasales superiormente y lateralmente, y el saco lagrimal y la conjuntiva superiormente. Los 2/3 inferiores de la mucosa nasal forman el área respiratoria y el tercio superior, pues la parte olfatoria. El aire que pasa por lo que es el área respiratoria se va a calentar y humedecer antes de pasar a través del resto de la vía respiratoria superior hacia los pulmones. El área olfatoria pues contiene el órgano periférico del olfato y que su acción pues es olfatear y transportar el aire hasta esta zona. Ahora hablaremos de los límites de las cavidades nasales. Las cavidades nasales tienen 4 paredes, una superior, una inferior, una media y una lateral. La pared superior de las cavidades nasales es curva y estrecha, excepto en su extremo posterior, donde está formada por el cuerpo hueco del esfenoides. Está dividida en 3 partes, es una frontonasal, una etmoidal y una esfenoidal, según los huesos que la van a constituir. La parte inferior de las cavidades nasales es más ancha que la superior y está formada por los procesos palatinos del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. La parte media de las cavidades nasales está formada por el septo nasal. La parte lateral de las cavidades nasales es irregular debido a la presencia de 3 láminas óseas que corresponden a las conchas o cornetes nasales que se proyectan inferiormente de un modo algo parecido a lo que son las partes de una persiana. Las características de las cavidades nasales, pues aquí empezaremos a hablar sobre las conchas o cornetes nasales. Decimos que hay un cornete nasal superior, un medio y un inferior. Estos se van a curvar inferiormente y cuelgan a modo de lamas o cortinas cortas desde lo que es la pared lateral. Así pues, las cavidades nasales están divididas en 5 pasajes. Un receso esfenoetmoidal que está situado postero superiormente, 3 meatos nasales superior, medio e inferior situados lateralmente y un meato nasal común localizado medialmente, en el cual se van a abrir los 4 pasajes laterales. La concha o cornete inferior es más largo y ancho de la concha. Está formado por hueso independiente homónimo recubierto de una mucosa que contiene grandes espacios vasculares que pueden agrandarse para controlar el calibre de la cavidad nasal. Las conchas o cornetes medio y superior son procesos mediales del hueso etmoides. En los procesos infecciosos o irritativos, la mucosa que recubre las conchas o cornetes puede quedar tumefacta rápidamente, es decir, inflamada, y esto pues bloquea el paso del aire nasal de ese lado o bien de ambos lados. Hablando del receso esfenoidal, este está situado postero superiormente al cornete superior, recibe la apertura del seno esfenoidal, una cavidad que está llena de aire en el cuerpo del esfenoides. El meato nasal superior es un estrecho pasaje entre las conchas nasales superior y media, en el cual se van a abrir pues, las líneas etmoidales posteriores a través de uno o más orificios. El meato nasal medio es más largo y profundo que el superior. La parte anterior superior de este pasaje conduce a una apertura en forma de embudo que se llama infundíbulo etmoidal.
Entonces ahí vemos las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales, las cuales están posteriores a través de uno o más orificios. El meato nasal medio como les decía, el meato nasal medio es más largo y profundo que el superior. La parte superior de este pasaje conduce a una apertura en forma de embudo, que es el infundíbulo etmoidal, a través del cual pues, se va a comunicar con el seno frontal. El hiato semilunar es un surco semicircular en el cual desemboca el seno frontal. La bula etmoidal es una elevación redondeada localizada superiormente al hiato semilunar y es visible cuando se extirpa la concha nasal o cornete medio. La bula está formada por celdillas etmoidales medias que constituyen los senos etmoidales. Por último, tenemos al conducto nasolagrimal, el cual va a drenar las lágrimas desde el saco lagrimal y se van a abrir en la parte anterior de este meato. Ahora hablaremos de lo que es la irrigación y vascularización de la nariz. En cuanto a la irrigación arterial, pues, podemos decir que la irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal pues va a proceder de 5 fuentes diferentes. Primero vamos a tener la arteria etmoidal anterior, que esta procede desde la arteria oftálmica. Luego tenemos la arteria etmoidal posterior, que esta también procede desde la arteria oftálmica. Y luego, posteriormente, tenemos la arteria esfenopalatina, que esta proviene de la arteria maxilar. Luego, la cuarta sería la arteria palatina mayor, que esta proviene desde la arteria maxilar. Y por último, la quinta rama, que es la rama septal de la arteria labial superior. Esta proviene pues de la arteria facial. Las 3 primeras arterias se van a dividir en ramas laterales y mediales, también conocidas como septales. La arteria palatina mayor llega al septo por el conducto incisivo a través de la parte anterior del paladar duro. En la parte anterior del septo nasal existe un plexo que se le llama también área de Kesselbach, en donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el septo. La nariz también recibe sangre de las arterias enumeradas primera a la quinta, así como las ramas nasales de la arteria infraorbitaria y las ramas nasales laterales de lo que es la arteria facial. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es el drenaje venoso de la nariz. Pues es un abundante plexo submucoso profundo a la mucosa nasal. Proporciona el drenaje venoso de la nariz de las venas esfenopalatina, de la vena facial y de la vena oftálmica. Este plexo venoso es una parte importante del sistema termorregulador del organismo que va a intercambiar calor y caliente el aire antes de que penetre a los pulmones. La sangre venosa de la nariz drena principalmente en la vena facial a través de la vena angular y la vena nasal lateral. Hay que recordar que esta zona pertenece al triángulo peligroso de la cara debido a las comunicaciones existentes con el seno cavernoso. Y muy bien. Pues ahora hablaremos de la inervación. La inervación de la nariz, la mucosa nasal puede dividirse en porciones posterior inferior y antero superior mediante una línea oblicua que pasa aproximadamente a través de la espina nasal anterior y del receso esfenoetmoidal.
La inervación postero-inferior de la mucosa nasal, pues corre a cargo principalmente del nervio maxilar mediante el nervio nasopalatino para lo que es el septo nasal. La porción del nervio palatino mayor para lo que es la pared lateral a través de los ramos nasales posteriores, superiores, laterales y nasales inferiores laterales. La inervación de la porción antero superior es a través del nervio oftálmico o nervio craneal 1, mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, que son ramos del nervio ciliar. La mayor parte de la nariz, lo que es el dorso y el ápice, también recibe inervación del nervio craneal 1 por vía del nervio infratroclear y del ramo nasal anterior del nervio etmoidal anterior, pero las alas de la nariz la reciben de los ramos nasales del nervio infraorbitario o nervio craneal 2. Por último, hablaremos de lo que es los nervios olfatorios encargados de la olfacción. Se originan en las células del epitelio olfatorio, situadas en la parte superior de las paredes laterales y septales de la cavidad nasal. Las prolongaciones centrales de estas células que forman el nervio olfatorio, pues atraviesan la lámina cribosa y finalizan en lo que es el bulbo olfatorio y se expanden de manera rostral hasta lo que es el tracto olfatorio. Muy bien, ahora hablaremos de los senos paranasales. Los senos paranasales generalmente se encuentran llenos de aire, son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Su denominación corresponde a los del hueso en donde se alojan los senos. Los senos continúan invadiendo al hueso circulante y es frecuente hallar extensiones importantes de ellos en el cráneo de los individuos de edad avanzada. Entonces decimos pues que tenemos senos frontales, senos etmoidales, senos esfenoidales y senos maxilares. Como podemos ver en esta imagen, pues estos los podemos ver en una radiografía y aquí observamos cómo se observan neumatizados, es decir, con la presencia de aire. En una radiografía podemos observarlos de una coloración diferente a lo que sería el hueso normal. Si se fijan, aquí podemos verlos un poquito claros porque tienen la presencia del aire. Entonces, bueno, aquí tenemos los senos maxilares que los podemos observar en esta área. Y luego los senos etmoidales en esta parte. Y bueno, los senos esfenoidales pues es difícil de observarlos porque pues, se encuentran de manera posterior. Tendríamos que tomar una radiografía lateral para poderlos observar. Ok, entonces en esta imagen nosotros podemos ver pues nuevamente lo que serían los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales que como les decía pues se encuentran posteriores y los senos maxilares que los podemos observar en esta parte. Esta es una imagen muy tridimensional que nos permite comprender bien la ubicación de los mismos sobre todo ya cuando vemos una proyección en una radiografía. Hablaremos ahora de los senos frontales. Y como les decía, bueno, pues aquí los podemos ver y también acá en esta proyección, los senos frontales derecho e izquierdo, pues se hallan entre las tablas
externas e internas de lo que es el hueso frontal, posteriores a los arcos superciliares que vemos aquí en esta imagen y a la raíz de la nariz. Los senos frontales suelen detectarse en los niños hacia los 7 años de edad. Los senos frontales están inervados por los ramos de los nervios supraorbitarios o nervio craneal B1. Los dos senos frontales rara vez tienen el mismo tamaño y el septo que los divide pues no suele estar situado totalmente en el plano medio. En cuanto a los senos frontales, podemos decir que los senos frontales drenan a través de un conducto frontonasal que está ubicado en el infundíbulo etmoidal, que se abre en lo que es el hiato semilunar, que es un pequeño orificio a nivel del meato nasal medio. El tamaño de los senos frontales varía de unos 5 milímetros hasta grandes espacios que se extienden lateralmente hacia lo que son las alas mayores del esfenoides. A menudo un seno frontal está dividido en dos partes. Una parte vertical en la porción escamosa del hueso frontal, como lo veíamos anteriormente, y una parte horizontal en lo que es la porción orbitaria. Una o ambas partes pueden ser grandes o pequeñas. Cuando la parte supraorbitaria es grande, su pared superior forma lo que es el piso de la fosa craneal anterior y su piso constituye pues la pared superior de lo que es la órbita. En el caso de las celdillas etmoidales, que como les decía, pues podemos verlas también en una radiografía lateral, como podemos observar aquí. Aquí vemos las celdillas etmoidales y posteriormente, como les comentaba, encontramos las celdillas esfenoidales. Bueno, las celdillas etmoidales no suelen verse en las radiografías simples antes de los 2 años de edad, pero pueden reconocerse en las exploraciones por tomografía computada. Las celdillas etmoidales anteriores van a drenar directa o indirectamente en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se van a ver indirectamente en el meato medio y a veces se denominan celdillas bulares, debido a que forman la bula etmoidal, que es una protuberancia situada en el borde superior del hiato semilunar. Las celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el meato superior. Las celdillas etmoidales están inervadas por los ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios nasociliares del nervio craneal B1. Las celdillas etmoidales anteriores drenan directamente o indirectamente en el meato nasal medio a través de lo que es, les decía, el infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente el meato medio y a veces se denominan, como les decía, celdillas bulares, debido a que forman una bula etmoidal, que es esta protuberancia que podemos observar en esta parte que está situada ante el borde superior del hiato semilunar. Ahora hablaremos de los senos esfenoidales. Estos están localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a lo que son sus alas. Se hallan divididos desigualmente y separados por un septo, por lo que es el septo óseo, como podemos verlo en esta parte. Aquí están los senos esfenoidales y en la parte media está el septo óseo. Debido a su extensa neumatización, el cuerpo del esfenoides pues es frágil. Solo hay unas delgadas láminas óseas de separación entre los senos y varias estructuras importantes como son los nervios ópticos, el quiasma óptico, lo que es la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Los senos esfenoidales derivan de una celdilla etmoidal posterior que comienza a invadir al esfenoides hacia los 2 años de edad. Ahí es donde se forman los senos esfenoidales. En algunas personas esta invasión corre a cargo de varias celdillas etmoidales posteriores, lo que da lugar a la formación de múltiples senos esfenoidales que se abren por separado en el receso esfenoetmoidal. Las arterias etmoidales posteriores y los nervios homónimos que las acompañan van a irrigar e inervar respectivamente a lo que son los senos esfenoidales.
Ahora hablaremos de los senos maxilares. Estos son los senos paranasales de mayor tamaño, ocupan lo que es el cuerpo de los maxilares y comunican con el meato nasal medio. El vértice del seno maxilar se extiende hacia el hueso cigomático y con frecuencia se introduce a él. La base del seno maxilar forma la porción inferior de la pared lateral de la cavidad nasal. La pared superior del seno maxilar está formada por lo que corresponde al suelo de la propia órbita. El piso del seno maxilar está formado por la porción alveolar del maxilar. Las raíces de los dientes maxilares, particularmente las de los dos primeros molares, pues a menudo producen unas elevaciones cónicas en lo que representa el piso de lo que es el seno maxilar. Cada seno maxilar pues drena por medio de una o más aberturas. El orificio del seno maxilar puede ser pues único o múltiple en lo que es el meato nasal medio de la cavidad nasal a través de lo que es el hiato semilunar. Tenemos la irrigación arterial de lo que es el seno maxilar, procede principalmente de las ramas alveolares de la arteria maxilar. Aunque el piso del seno recibe irrigación de las ramas de la arteria palatina descendente, la inervación del seno maxilar proviene de los nervios alveolares superior, anterior, medio y posterior de los ramos de lo que es el nervio maxilar. Bueno, pues con esto terminamos el tema de nariz y senos paranasales de nuestro programa de la materia de anatomía de segundo semestre. Por su atención, pues muchas gracias y nos veremos en la próxima.